Porque le voy a poner Y la sí. primera pregunta va a ser un aprieto tremendo. Oh. Está Sergio Palazzo acá con nosotros. ¿Qué hace, Sergio? Muy bien, entré justo con Bien. una delicadeza tuya. Así que Para variar, ¿viste? Para variar. Bueno, un gusto estar, un saludo. y no, gracias a vos por venirte en el verano que estamos haciendo este data clave veraniego, que me enteré que se estiraba unos días más en este horario, digo, después volveremos al horario habitual. Pero decíamos El recién... horario habitual de las 3 de la mañana, como decía Leluti. Estábamos jugando con esta idea de dónde puede ser más divertido hacer un asado. En una unidad básica, en un comité, en un bueno, también en un lugar ¿cómo se llaman los del Partido Comunista? ¿Qué le llaman? Un local del Partido Comunista. Y yo decía que el partido más aburrido es la coalición cívica. Yo no te acepto un asado de la coalición cívica. Entonces se prenden los Aparte de qué hablar. ¿De qué habla? A menos que venga ¿A quién vas a Carlos. denunciar? Claro, bueno. Te denuncia. Si te invitan los ex correligionarios radicales a un asado o te invitan los compañeros de una unidad básica, ¿dónde vas a comer un asado? A la unidad básica. Mira, A la unidad básica. ¿está bien? No tengo duda. Qué Pero barbaridad. La claro. paso mejor, más divertido. Y Está- además no me amargo, porque si empiezo a escuchar las cosas y las cosas que votan y lo que acompañan a este gobierno, Mamita querida. olvidándose del ideario radical, pero Mamita no querida. lo pienso dos veces. Es cierto. Bueno, Yo estoy en un espacio político en el que decidí estar y estoy sin karmas y sin complejo porque es lo que he decidido, porque transito con ellos, que son compañeros de ruta y de destino. Así de sencillito es lo mío. Qué bueno eso. Vos sabés que hablo con muchos ex correligionarios. Yo milité la única militancia que tuve en mi vida la tuve en el radicalismo, allá por la década del 80 con Alfonsín, y hablo con mucho ex correligionario que también decidió en un momento determinado, dejó de sentirse representado por lo que la Unión Cívica Radical significó en la historia de nuestro país, y bueno, y se fue, o dejó la política o pasó a militar dentro de la estructura del Frente para la Victoria inicialmente, Sí, sí. qué sé yo, aquella transversalidad de Néstor Kirchner que propuso cuando ya desde Santa Cruz venía proponiéndola, y luego se incorporó en muchos casos en la lista de legisladores, bueno, qué sé yo, Sí, sí. Leandro Santoro, bueno, muchos colegas y compañeros Leopoldo. tuyos, Leopoldo Moró, gente además muy querida dentro del Partido Radical en su momento. El otro día hablé con un pibe, bueno, hablo muy seguido con el que fue presidente de la Juventud Radical, pibe que me cae muy bien, que es Agustín Rombolá. Sí, Pendejo sí. divino, Sí. divino, y Y él, se la juega. que se la Sí, jugó. sí. No se plegó a ninguna estructura partidaria, armó su espacio él y se tiró un tiro acá en la Ciudad de Buenos Aires. No le fue como le esperaba, me imagino, pero le fue bastante bien. Y hablábamos de esto, de lo que significan los partidos populares y cómo han quedado, sobre todo el radicalismo, devastados, ¿no? Mira, y de paso mezclo los tantos Sí. y me meto en la reforma Pero claro, laboral. sí, viniste a hablar de eso, así que vamos a charlar Sí. largo y tendido del tema. En principio, el otro día, recién me decía un compañero mío, Carlos Cisneros, que es diputado nacional Sí, también de la claro. bancaria, me decía, che, el domingo te atendieron, no sé, en un programa, no sé qué diputada radical había ido, en un debate que tenía con Kelly Olmo, y le dice, bueno, pero en nuestro espacio está Palazzo, que viene de orígenes radicales, y dice, no, porque los radicales no le respondemos a Cristina. Bueno, bienvenido que yo le responda a Cristina, prefiero responderle a Cristina y no a Milei o a Macri como le respondió ella, ¿no? Porque para hacer lo que están haciendo es vergonzoso. Cuando uno mira la historia del radicalismo, y se lo digo a muchos porque parece ser que tienen el discurso radical de la lengua para afuera, pero de historia no saben nada, el radicalismo en materia laboral avanzó muchísimo. La jornada legal de 8 horas, antes de ser ley nacional, fue un decreto impulsado por el gobernador Lencinas en la provincia de Mendoza, que primero fue abarcativo de lo que eran los trabajadores públicos, después los trabajadores públicos y de los contratistas del Estado, y en la tercera gestión radical de esa provincia termina siendo para la totalidad. Hipólito Yrigoyen es el que promulga la ley de jornada de 8 horas. Ujú. El 14 bis, que está viciado en la constituyente del 57 porque fue una constituyente convocada por un proceso militar y con la proscripción del peronismo, pero el 14 bis de la Constitución es autoría intelectual de Crisólogo Larralde, que era un dirigente sindical del radicalismo y que era el presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. El salario mínimo vital y móvil es de el gobierno de don Arturo Illia.
el 82% primero es de Frondizi y después a través de un decreto y después a través de ley 82% móvil. Entonces, en lugar de aferrarse a la presencia radical en materia de derechos laborales que hicieron junto con la enorme revolución que hace el peronismo en materia social y laboral, en lugar de ser parte de eso, decide ser todo lo contrario y hoy propicia hasta casi la eliminación del derecho de huelga en este proyecto aberrante, mamarracho que han presentado. Entonces vos decís, ¿cómo es esto? En el 14 bis lo pusiste y ahora vas a ir a votar en contra de lo que el ideario radical instituyó tanto en la del 57 como en la del 94, porque ese pecado original es subsanado porque la constituyente del 94 ratifica el 14 bis. Exacto, exacto. O sea, incorpora... Por eso dije, ni karmas ni complejo. Yo le dije acá, y además creo que la Argentina hoy tiene casi un bipartidismo, un bifrentismo, te diría. De un lado están los que tienen un pensamiento de derecha y del otro lado, independientemente de nuestros orígenes partidarios, estamos quienes pensamos de un modo más progresista la sociedad. Te metiste de lleno en algo. Ayer justamente vino Miriam Bregman, estuvo sentada ahí, diputada nacional, flamante, regresó a la Cámara de Diputados y nos decía, el partido bravísimo que tenemos ahora en febrero, que va a ser la reforma laboral, nos va a tener seguramente codo a codo laburando con el peronismo. O sea que evidentemente ella, que no es de origen peronista, que ha tenido muchas diferencias con el peronismo, acá me imagino que van a estar trabajando de manera conjunta los sectores que claramente ven en esta reforma laboral un avance contra los derechos de los trabajadores. Yo aspiro a que sí y aspiro a que se sume más gente en todo esto, ¿no? Y creo, además en ese esquema de bifrentismo del que te hablaba, que aún con nuestras diferencias con la izquierda y con otros sectores progresistas que pueden no estar integrados en el mismo espacio político, creo que hay una discusión de fondo muy importante. Y es que hoy, quien tracciona el espacio donde yo milito, que es Fuerza Patria, que es el peronismo, es el único en condiciones políticas de discutir la distribución del ingreso en la Argentina con el otro sector del bipartidismo que está enfrente. Y con respecto a lo que sería la reforma laboral, sin duda que hay que discutir, hay que rechazarla de plano a este tipo de reforma. ¿Por qué? Porque no hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores. Muy por el contrario, son todos perjudiciales para los trabajadores. Y con el consabido discurso que tienen de decir, bueno, pero esto es porque no se genera empleo en la Argentina, esto es por el nivel de litigiosidad que tienen las leyes laborales, esto es porque los convenios son anacrónicos y son del año 75, y sigue ese maremándum de excusas. Yo voy a decir algo, primero son una manga de burros porque los convenios del año 75 son modificados cada vez que se hace un acta. Llevamos ininterrumpidamente desde que asumió Néstor, ciclos de paritaria todos los años. Y cada vez que vos firmás un acta se incorpora como parte del convenio colectivo, por más que diga año 75, que son condiciones básicas, el convenio está actualizado, entonces no le mientan a la gente. Son burro, ignorante o son mentirosos. Cualquiera de las que le viene, ninguna sería buena. Segundo, la litigiosidad. 2022, 26.000 juicios en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital Federal, que son las que más nuclean. 2023, 33.000 juicios. 2024, más o menos lo mismo. Te va a salir un número mayor, pero son recursos de recursos. Vas al fondo y demandas son 33, 34.000. Vos tenés 8 millones de trabajadores no registrados en la Argentina y tenés 33.000 juicios. ¿De qué litigiosidad me estás hablando? De ninguna. De ninguna. El porcentaje es inexistente. Es inexistente. Y el otro verso que te ponen es queremos discutir la modernidad, ¿no? Entonces vamos a discutir lo de las plataformas digitales. Mirá, miren Europa, si quieren discutir de verdad. Europa, el Parlamento Europeo estableció que a partir del 2 de diciembre del 2026, esto creo que fue sancionado en el 2024, los trabajadores de plataformas digitales tienen relación de dependencia. Y acá lo primero que dicen es que son autónomos y que esto le da cierta independencia, que el Estado le garantiza. El Estado está para garantizar derechos, no ilegalidades. Y acá hay una ilegalidad que significa que un trabajador que está trabajando para alguien que se hace multimillonario que está detrás de la plataforma, no le paga un centavo a un trabajador. Entonces me parece que también en esa discusión nosotros queremos discutir plataformas digitales, desconexión digital, el uso ético de los algoritmos y de la inteligencia artificial, pero esto no se discute en una ley ómnibus donde metiste todas cosas para perjudicar a los trabajadores. Bueno, de hecho, ellos en diciembre intentaron meterla con forceps, se dieron cuenta que no les daba, la ecuación no les cerraba, la patean en febrero.
Ahora vamos a entrar después en Sí, el dale. análisis más punto a punto, pero ¿cómo poroteás este debate que se viene, en donde el gobierno, ella decía recién Sol, la semana que viene empiezan las audiencias preliminares y ya el 2 de febrero tendremos protagonismo del trabajo en comisiones y por supuesto de los plenos? ¿Cómo poroteás esto en la previa? En principio, y si de poroteo se tratara, creo que no tienen los votos porque si no, en lugar del 2 de febrero te ponen el 15 de enero para empezar claro. para La extender las extraordinaria. extraordinarias. Claro. Entonces, el primer análisis que hago es no lo tienen. Segundo, ¿por qué no lo tienen? Esta ley, si bien es un mamotreto inleíble, indigerible, como quieras, lo deberías clasificar en 4 o 5 aspectos, o 4 por lo menos centrales. Lo que significa ley de contrato de trabajo, que serían los derechos individuales, lo que significa ley de negociación colectiva, que es la negociación colectiva propia, ley de asociaciones sindicales y paquete fiscal. Bien. Para lo que significa artículos de la ley de contrato de trabajo, probablemente tengan una conversación avanzada de algunos ítems con algunos gobernadores que son los que van a terminar definiendo, ¿no? Para lo otro se necesita un consenso más amplio. Vos no podés modificar la forma de negociación colectiva y la forma de organización de quien negocia con vos, que serían las asociaciones sindicales, si no tenés un panorama en donde tengas comprendido a los sectores empresarios y donde tengas comprendido a la política. Decime qué gobernador que provenga del pan peronismo o del pan sindicalismo, porque hay 2 gobernadores que provienen del espectro sindical, se va a suicidar votando en contra de la negociación colectiva, en contra de los trabajadores, en contra de los sindicatos. ¿Sí? Después le vas a tener que ir a pedir, porque querés una proyección nacional, Sí, los claro. votos. Claro. Y el paquete fiscal, más allá de que puede haber algún gris, todos sabemos que tiene que ingresar por diputados. Entonces tiene cierta fragilidad el proyecto, propio de alguien que lo hizo exprofeso para decir, bueno, saco el paquete fiscal, que es la plata de los gobernadores, Sí. y acompáñame esto, y habrá que ver ahí hasta dónde acompañan. Ahora hay algo llamativo, si ustedes me permiten. Sí, dale. Veo los títulos desde 20 y pico de diciembre, se reunieron con este gobernador, los gobernadores para la reforma, los votos de los gobernadores. Muchachos, a ver, el acuerdo de mayo, que lo publicaron en el boletín oficial, excluyó 2 temas. Uno era la reforma previsional, porque no le daba, y el segundo era la coparticipación. Ustedes, los gobernadores, discutan la coparticipación. Los derechos laborales los tenemos que discutir los trabajadores. Claro. Discutan las suyas si se la bancan o qué van a negociar con los derechos nuestros las suyas, muchachos. Ahí Ahí estoy metiendo un temita, ¿no? Esa es la sensación que da. Ahí ¿no? estoy metiendo un temita. Dejá Sí. que te excluyan la coparticipación y vos negociás. También esto con la del otro. Sí, quieren, bueno. la quieren- Claro. claro, pará. Claro, no, esa es la nuestra. La de los laburantes no la negocien ustedes, porque en definitiva, este es el rol del sindicalismo que me parece que el gobierno quiere exterminar. Le molesta la existencia de las organizaciones sindicales porque es la que le pone el palo en la rueda a cada avance que se pretende dar sobre estos derechos que en esta reforma laboral van a estar en juego. Claro. Mira, y uno tiene que... A mí me gusta cuando va un proyecto de ley o algo, más allá del articulado que uno lo lee, ya más o menos lo conoce, me gusta leer los fundamentos y las introducciones, porque ahí dicen lo que verdaderamente piensan, lo que les sale de adentro, de la vena, lo que tienen. Mira, A ver. cómo algunos legisladores panperonismo Sí, sí. que están en el Senado Esto me trajo una carpetita. Vamos. Con van a cosas. votar en la Ojo, introducción de lo que fue el acuerdo este de mayo, que lo firmó Ajá. en julio, no sé cómo fue. Sí. Sí. En el primer párrafo citan un libro y citan casi 2 hojas del libro, ¿no? Porque, viste, se vuelven medio intelectuales, les gusta a veces. Sí. Tomé algunos párrafos y le pregunto a esos gobernadores y legisladores del panperonismo que lo quieren acompañar si ellos están dispuestos a acompañar que en esto que firmaron, por ejemplo en la introducción dice, porque los argentinos más divertidos son siempre los más mentirosos y los más tramposos y los más canallas. Todo argentino tiene respuesta para cualquier pregunta, incluso si no entiende la pregunta y si al responder ni él mismo entiende lo que está diciendo. El argentino es por definición un hablador, un predicador, un charlatán, un mitómano y un embustero. Ajá. Bueno. ¡Epa! Eso está
extraído de algún texto. Boletín oficial. Pero bueno, uno dice, che, ¿Esto está en el documento este de julio? De claro, mayo? el que salió publicado en el boletín oficial qué cuando bien. Adorni hizo la conferencia de ¿Pero que prensa. hicieron un copy-paste y se olvidaron de sacar ese párrafo? ¿Qué Sí, fue? no, pero escuchá, vos decís, estás citando a un autor de un libro, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, bueno, Y vos pero decís, eligieron las citas por bueno, algo. claro, es lo que te digo, es lo que piensan, es lo que llevan adentro, en sus venas más profundas. Ahora vos decís, che, los latinoamericanos tenemos premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, lo tenemos a García Márquez. ¿Te gusta el más derecha? Lo tenés en Argentina Borges, Bioy Casario, Sí, sí, Campo, qué sé yo qué. No, buscaron a Jaime Bailey, es la degradación No, de la no, cultura, no. Claro, en ahora un entiendo. documento oficial. No te puedo entiendo. creer. Y te la remato porque citan luego un premio Nobel de literatura y citan otra hoja más de párrafo y dice, la gente estaba esperando a que el dictador Perón volviera del exilio. Muchachos, Oh. ¿están dispuestos a acompañar esto? El dictador Perón es hermoso. Sí, Falta hay que Tres. Vargas Llosa ese. falta que claro. le pongan tirano prófugo, como le decía. Tirano Bueno, para no mencionar. arrancamos bien. No, la es nota. tremendo. Va en sintonía de lo que dijo Demian Reidel, viste que dijo que la Argentina es maravillosa, lástima que está llena de argentinos. Claro, Argentina, el y problema nos somos nos nosotros. viven agrediendo. Agreden a todos Odian los el país que colectivos. gobiernan. Y odian a la gente, odian a los artistas, odian a los sindicalistas, odian a los políticos. El tema es hasta cuándo la sociedad aguante que la sigan odiando, ¿no? El Y que la desprecio. sigan castigando. Lo escuchaste en estos días. Hoy habló para la cadena Bloomberg. Ayer lo hizo frente al. Maquiavelo muerto. Sí, el Maquiavelo muerto. ¿Qué Triste noticia. Decíamos ayer con Breckman, a diferencia del año pasado, donde el tipo sacó a relucir la bestialidad con la que estaban dispuestos y encarnizadamente pegarle al pueblo argentino, y dijo las barbaridades que dijo, acá fue un devaneo muy raro el de Milei ayer. ¿Viste? Cuando no era un discurso que no tenía sustento, que evidentemente intentaba exhibir logros que tienen los papeles flojos. Están como ese Sí. el auto que compraste en la agencia del tercer cordón. En principio, él va a esos foros que, por lo que vi, si no es fake, quedaron 20 centavos mientras lo escuchaban, porque se fueron todos. Sí, se fueron bastantes. Lo cual ya demuestra un desinterés por escucharlo de parte de una sociedad de poder que al primero de los eventos de Davos lo querían escuchar. Bueno, pareciera que ya no hay tanto interés. Respecto a sus logros, son relativos. Esto es como la tarjeta de crédito. Vos podés tener superávit porque no la pagaste, porque no pagaste la luz, porque no pagaste tu deuda. Entonces sí, che, llegué cuadradito a fin de mes o me sobra unos pesitos. Pero vas acumulando y vas debiendo. Eso se llama deuda externa. Eso se llama deuda externa. Entonces, sus logros no sé hasta dónde son tales o cuales, ¿no? Segundo, uno lo observa en la calle, lo observa con los compañeros. Yo tengo compañeros hoy que, más allá de su situación salarial, que es distinta y un poco mejorada que otras actividades, tienen problemas con la tarjeta de crédito y hay bancos donde nos están pidiendo que intervengamos para ver si se puede hacer algún tipo de refinanciación. Y no te estoy hablando del sueldo de un jubilado, te estoy hablando de trabajadores bancario. bancarios que tienen Sí. un sueldo más o menos interesante. Quiere decir que hay y cuando empezás a mirar, justo ayer tenía una reunión con un CEO de un banco local acá importante y hablábamos de cómo creció la tasa de morosidad, por ejemplo. Ya estás en 7 puntos, Claro. cuando el promedio hace unos años atrás era como mucho, 3, Sí. y ya estás en 7. Y si mirás por fuera del circuito formal de endeudamiento, que es el sistema financiero, y tomás todo lo que está endeudado una familia, está por encima del 10 el endeudamiento de la familia. Entonces quiere decir que en algún momento esto te hace ruido. Vos dejaste de pagar los alimentos y empezaste a comprarlo con tarjeta. Y ahora dejaste de pagar la tarjeta. Estás muy cerquita de otro tipo de inconvenientes, ¿no? Claro. Hay un mensaje Sí, dale. Ay, sí, para lo estaba viendo justamente. nuestro invitado. Mándenle por favor saludos de Miguel Nasif del negocio de la Medialuna en Mendoza, donde venía a comprar mortadela para hacerse unos sanguchitos y conversar con mi viejo. Excelente persona, Sergio. Bueno, un Mendocino- saludo grande. O sea, Mendocino que le dice. Claro, Sergio. Sí, metió sí, sí. un dato, pero... Aparte Sí, la sí, mortadela sí. va con todo, así como el chori de la unidad básica, la Claro, mortadela va. La mortadela de Nasif. ¡Qué maestro! Miguel Nasif, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Aparte tengo un montón de amigos. allá. Hablame Sí, sí, te un están mandando poquito. un montón de saludos, Hay mucha gente que te está Sí. viendo allá en Mendoza. Hablemos Son un todos poquito, parientes. hablemos un poquito de esos orígenes,
de Sergio? Que por ahí algunos te conocen más, otros te conocen menos. Sí, Algunos yo te conocen nací en Mendoza, en Guaymallén, Mendoza, que es el distrito más populoso y más grande de la provincia. En mis inicios, bien jovencito, milité en el alfonsinismo. Ajá. Ingresé en un ¿Vos banco. tenés cuánto? Más o menos, mira. 63 tengo yo. Está bien, un poco más, pero poquito. Ingresé ¿A dónde empezaste en a el laburar? Banco Mendoza. El Banco Mendoza. De ahí empecé mi carrera sindical al toquecito nomás, a los 6 meses, 8 meses era delegado de la tesorería, después fui secretario general de la gremial interna con 28, 29 años, Estamos hablando del año 88 más o Claro. menos. y en ese, porque Gané mi primera elección de gremial interna un 3 de diciembre del año 1988. porque a los bancarios siempre se los relacionaba con el radicalismo, tal Sí. vez por el origen de clase media, de su componente, digamos, de base, pero en ese momento estaba de secretario general del gremio a nivel nacional de la bancaria. ¿Quién era en ese momento? Y Zanola. Estaba Zanola ya. Sí, estaba Ya Zanola. estaba Zanola. Sí, sí, sí. Que Zanola es un histórico, uno Sí, de los históricos que tuvo el Sí. gremio bancario. Yo de ahí después luego fui secretario general de la seccional de la gremial interna tenía 23 años cuando fui y eran como 1.800 trabajadores que representaba, 23, 24 años. Un pibe. Y a los 28, 29 fui secretario general de la seccional, creo que era el secretario general más joven que ha tenido. Y después, bueno, hace un tiempo ya vine para acá. estuve- ¿Cuándo te viniste? Vos estás en el Nación, te venís a Después laburar en cae Nación. el Banco Mendoza, nosotros damos Claro. una gran pelea ahí y logramos que lo absorba el Banco Nación, y un grupo de bancos, algunas sucursales, y ahí pasó a ser trabajador del Banco Nación. Nación. Y bueno, ¿Cuántos años en Nación tenés? y desde el a año partir de ahí? 1998. Oh, amiguito. Wow. Es más, nosotros cuando cae el banco, se produce el 35 bis de la Ley de Entidades Financieras permitía la escisión de activos y pasivos, que Claro. se llama, que era, en una sucursal la toma el Banco Galicia Sí. y se queda con los activos y el pasivo. Dentro del pasivo, aunque suene mal, están los trabajadores, ¿no? Somos pasivos, siempre lo Suena hacemos. rarísimo, chicos. Mejor no lo analicemos Claro, mucho. se quedaban con los edificios, los créditos por cobrar, los depósitos por pagar y nosotros. Y lo laburan. Y nosotros tomamos un criterio en ese momento, los que éramos integrantes de la conducción de la bancaria y de la gremial interna, que era que éramos los últimos en ingresar. Primero ingresaban nuestros compañeros. Entonces se firmaron todos los contratos y éramos los últimos. Pero como todavía no éramos empleados de ningún banco, ni de la Nación ni de ningún otro, nos metieron el telegrama de despido a todos. Era la época de Moneta, presidente del banco. Ah, Entonces todos tienen fecha de ingreso Qué el gana. 18-19 de abril y en el caso mío, que fui el último que firmó su contrato con el Banco Nación, es el 1 de junio de ese año. Mamita querida. Porque, a ver, entendámonos, estamos hablando de. El Banco Nación es como, diría uno, la institución que no falta en ningún pueblo de la República No, Argentina. claro. Vos tenés, por supuesto, la iglesia, tenés el Sí. edificio de la intendencia y tenés El Banco el Banco Nación. Nación. Y más después de la privatización de los bancos provinciales Claro. en los 90. claro. El Banco Federal que pasó a ser de integridad territorial fue el Banco Nación. Ese era el de Moneta. Pero aparte, ¿No? ¿El federal era el de Moneta? el Banco Federal era de Moneta, pero yo hablaba de un tema el federal concepto. del Sí. sistema. Exacto. Eh, Es más, acá lo recuerda. Moneta hizo un desastre con los bancos mendocinos Así es. directamente. Sí. Así es. Mucha gente mirando desde Mendoza. Sí, te yo decía. me acuerdo que no la pasé muy bien porque él tenía un periódico que se llamaba El Guardián Sí, y como una revista. nosotros En la- hicimos, me dedicó 14 etapas, así que Ah, mira. nosotros dimos una pelea grande, él la interpretó como que era personal, nosotros lo que queríamos era primero que le pagaran una deuda a los trabajadores por un juicio que teníamos hecho. Y lo segundo, que mis compañeros tuvieran laburo. Bueno, yo conseguí que cobraran y conseguí que tuvieran laburo, por lo menos la gran mayoría. Me acuerdo que lo tenían sindicado, no sé si fue noticias, o que era el banquero de Menem, Claro. lo referían como sí. el tipo que aparte era un Pero especialista. aparte era el que empezó a construir el SEI de multimedios. claro. Exactamente, socio de Haddad, Sí. en los orígenes de lo que fue el Sí. SEI como multimedia estaba Moneta. Pero igual metido las en peleas todo. nunca fueron personales, fueron las mías por lo menos fueron profesionales para defender a los compañeros. Lo defendí lo mejor que pude, tomamos el banco, lo tuvimos tomado mañana, tarde y noche, dormíamos dentro del banco, hasta que apareció una solución ahí, que no la quería Pedro Pou en ese momento, porque él quería que el agente financiero de la provincia, que era el Banco Mendoza y había caído, fuera el Banco del Suquía. Pedro Pobre, el presidente del Central en ese Claro. momento. Y nosotros conseguimos, y en eso debo reconocer que ayudó Qué muchísimo Eduardo Bauzá,
que era ministro de Menem Sí, y era sí, sí. mendocino, Era mendocino, mendocino. y nos ayudó El bastante, flaco- y el gobernador de ese momento, que era Arturo Lafalla, también ayudó bastante. Bueno, a ver, por qué le hacía hablar un poquito del gremio? Porque existe una construcción muy fomentada desde ciertos medios de comunicación y acicateada claramente por el poder económico, que pretende y propone una demonización del sindicalismo. Yo soy hijo de un sindicalista y me formé en lo que representaba la idea de cómo alguien que puede tener una actividad más profesional, más ligada a la industria, necesita siempre de una representación para poder plantarse ante el poder económico, que es el titular de las empresas o de los estados mismos, que son los que controlan a los planteles, a las nóminas de trabajadores. Esa demonización está basada en una estrategia que tenemos un antídoto. ¿Hay un antídoto para esa estrategia? ¿Cómo trabajamos desde el periodismo, que cree que el sindicalismo tiene que ser una herramienta, y desde el propio sindicalismo para contrarrestar estos ataques que vienen de todos lados, ¿eh? O sea, desde que son burócratas, que son chorros, que son siempre lo mismo? Parece que siempre la burocracia, los chorros y todo están de los sectores populares independientemente de la actividad, Sí. ¿no? Ujú. Sindicalismo, periodistas ensobrados, Ujú. políticos corruptos. Del otro lado parece que son todos carmelitas descalzas, más o menos, ¿no? Primero, en el sindicalismo existen decenas de miles o centenas de miles de militantes, de dirigentes de base, de comisiones gremiales, de conducciones que hacen con una honestidad impecable su laburo. ¿Qué va a buscar siempre el poder? Va a buscar, si tenés 10 que se equivocan y hacen las cosas mal, ponerlos como el mal ejemplo. Porque en el fondo, para el poder, el mejor sindicalismo es el que no existe y el mejor dirigente sindical es el que entrega. Claro. Entonces van a buscar precisamente condicionarte por ese lado. ¿Qué hay que hacer? Punto 1, no tener miedo. Punto 2, tratar de hacer las cosas bien. Y punto 3, demostrar con hechos y con acciones que no solo la actividad sindical, que es distintiva en la Argentina porque excede el marco de representación reivindicativa e incursión en otros lugares, le es de efectiva utilización, no solo para el afiliado, sino también a veces hasta para los empresarios. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos trabajando muy fuerte el tema del impacto tecnológico en nuestra actividad. Ujú. Entonces, hace 3 años empezamos a laburar con nuestra fundación en un proceso para pedir autorizaciones, que ya estamos en la etapa final, para hacer un instituto universitario. Nosotros estamos brindando formaciones en materia de inteligencia artificial, de software, A los afiliados de la Sí, bancaria. a los afiliados. ¿Sabe cuántos afiliados llevamos matriculados en 3 años? 26.000, Wow. Ah. que han pasado en distintas cuestiones. Espera, random, ¿cuántos afiliados tiene hoy la bancaria? Hoy la bancaria tiene 71.000, 72.000 Wow. afiliados. Es un montón. Y nosotros tenemos en 3 años 26.000 que han pasado. Claro, por eso. Algunos se han repetido porque han hecho a lo mejor un curso. Estamos dando hasta mandarín. Pero es un inglés, 30%, mandarín. un 30% Claro. de los afiliados. Nosotros, entonces vos decís, che, y esto les sirve cuando nosotros ideamos el proyecto. Yo me acuerdo siempre, fui un día a un almuerzo con los representantes de los bancos, las cámaras, para explicarlo. Y yo veía una resistencia, era todo, y no, y por qué esto, y por qué el otro. Y yo le explicaba, no, porque nosotros queremos esta formación para nuestros afiliados, bla, bla. Hasta que me di cuenta de que a lo mejor pensaba que le iba a pedir plata. Entonces le dije, le aclaro que No no, estamos pidiendo guita. nosotros te lo pagamos con un fondo del sindicato. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que entre las actividades donde más impacta la tecnología es en la de bancaria. Porque el negocio es global y porque además son empresas que tienen recursos para invertir en tecnología, Claro. a diferencia de otros. Entonces dijimos, che, esto se nos viene encima. ¿Cómo nosotros hacemos para lo que sea el bancario que ya está en el sistema? Porque el que se incorpora con esas herramientas de conocimiento. ¿Cómo hago para que estos compañeros míos y compañeras mías que yo represento puedan llegar lo más cerquita posible a la jubilación o jubilarse como bancario? Bueno, tenemos que apropiarnos del conocimiento. ¿Por qué? Y porque las empresas tercerizan el conocimiento. Las empresas, ¿qué hacen? Y te contratan a alguien que le diga a los bancarios cómo vender un producto. Te contratan a alguien que haga la publicidad del Lógico, producto. sí. Bueno, dije, si nosotros nos apropiamos del conocimiento, discuto reconversión y no discuto ajuste. Claro. Entonces, ese era el sentido que le estamos dando y bueno, esperemos que nos vaya lo mejor posible, ¿no?
te llevo un poquito a la política. Si llega a haber mensajes de bancarios. Tenemos Tenemos, un pero un mensaje. montón de Pero por mensajes eso- No, tenemos bancarios. un mensaje. A ver, dale, a mí me dale. parece que vos debes conocerla. Abby, ¿te suena alguien que se llame Abby? Ah, bueno, pero esa es fan número 1. Y sí, la fan número 1 que dice el mejor sindicalista y Es el mi mejor papá. hija esa. Qué lindo, qué lindo. Un Mucha- beso grande para todos, mis 5 hijos, 2 varones, 3 mujeres. Estás como Delia, también tenés los 5 Viste, hijos, sí. decía Delia. Sí. Pero espera, déjame volver sobre algo que quedó así a la pasada cuando arrancamos hablando de la política. ¿Estuviste hace poco con Cristina? Estuve ¿Cuándo estuviste con ella? el día de cierre de campaña de diputado. Lo consideraba una deuda de honor ir a visitarla porque yo soy diputado nacional, porque ella decidió que yo estuviera en la lista. Así de sencillo, yo me hago cargo y porque además soy un agradecido de Cristina, no solo por lo que hizo por los bancarios, que nos devolvió nuestra obra social, que nos dio recursos para esa obra social, que siempre son insuficientes, pero no los teníamos y nos acompañó, y porque además pude firmar el sueño que cualquier radical hubiera querido firmar y cualquier dirigente gremial hubiera querido firmar, y fue bajo su gobierno y bajo su gestión y por imperio de ella, y el ministro era Axel Kicillof en trabajo y tomada Axel Kicillof en economía y tomada en trabajo, que fue haber firmado participación en las ganancias ni más ni menos que en el sistema financiero. Artículo 14 de la Constitución, ella tuvo esa incidencia fuerte. Y además, porque como argentino jamás puedo llegar a olvidarme, y sería un desagradecido si lo hiciera, de que la Argentina vivió mucho mejor y fuimos mucho más felices con toda la serie de beneficios que le dio a la sociedad y con todos los debates que abrió. Cristina no está presa por lo que la quieren o por el juicio este amañado que le hicieron. Cristina está presa porque confrontó con el poder fáctico de la Argentina y no se lo perdonaron. Uh-huh. Y a esa Cristina, que seguramente ya transcurrieron algunos meses de esto, pero ¿cómo la percibís de cara al futuro? Yo creo que Cristina siempre va a ser una ordenadora de este movimiento, desde el lugar que ella decida. Yo creo que nosotros a Cristina no le tenemos que pedir más nada y tenemos que luchar todos por su libertad, en principio. Y segundo, ella definirá, en función de todo lo que le ha pasado en la vida y de todo lo que nos ha dado, cuál es el lugar que quiere ocupar. Si el lugar inexcusable que tiene es de una referencia política innegable, porque es la que marca rumbo y es la distinta. Uh-huh. Es decir, está claro que los debates que ella abre difícilmente los puede abrir otro dirigente político en la Argentina. Y le sigue doliendo, ¿eh? Porque me da la impresión que cada vez que ella mete viste, con el atizador, le pega un sablazo, me parece que varios ladran, terminan chumbando. Y porque en el fondo le tiene el miedo, por eso la metieron presa y no la dejaron ser candidata. Uh-huh. Ah, sí, este es un temazo. Sí, metele con este tema. Este es un tema que vengo siguiendo por tu culpa. Claro, vos El oro. Pero hay alguien pero más que escuchá, está preguntando por el oro. escuchá esto. Hay Escuchá. alguien más y Fresca. es preocupante, exactamente. Hoy, en el marco de la causa por la expropiación de YPF, los demandantes, los hermosos que nos quieren sacar guita básicamente, están reclamando saber dónde está el oro de las reservas. Creo que ya habían intentado algo a través de ese sistema Discovery Sí, que le Claro, llaman, pero de búsqueda. ahora directamente se lo están pidiendo a Loreta Presca diciendo, yo quiero saber porque puede que exista una fuga de esos recursos. Bueno, cuando esto empieza a suceder y nosotros tomamos conocimiento que estaba sucediendo, hacemos un pedido de acceso a la información pública y se lo planteamos al presidente del Banco Central. Nos contestan que por razones de seguridad nacional no nos daban la información. Se amparan en el, creo que el artículo 8 de la Ley de Información Pública, Sí, algo así. Sí. Nosotros seguimos insistiendo porque a ver, puede ser de seguridad nacional a los efectos de que no se produzca un embargo, informarme la localización del lugar donde está el oro. Pero a mí me interesa saber por qué te lo llevaste. Claro. A mí me interesa saber por qué no usaste los camiones blindados y contrataste una empresa y cuánto te salió para que te lo transportara. A mí me interesa saber por qué no lo llevaste por la aerolínea argentina que te hubiera salido gratis y lo hiciste por British, si es que lo hiciste por British Airlines. A mí me interesa saber cuánto fue el seguro que pagaste. A mí me interesa saber para qué te lo llevaste. ¿Fue para un préstamo? Si fue para un préstamo, debió pasar por endeudamiento público, debió pasar por el Congreso. A mí me interesa saber cuál es el motivo Claro. de esto.
Entonces, tuve fallos adversos, pero la seguí, la peleé en primera instancia, Sí. y termina la Cámara dándonos la razón ahora y O sea, diciendo la justamente quinta eso. de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Exactamente. Federal, que les da la razón y les dice a la Procuración del Tesoro y al Ministerio de Economía que tienen que dar información. Es más, hay una muy buena intervención que sugiero verla, está en las redes, de Olmos, el auditor, el único que quedó en la Sí, Auditoría sí, General de la con él. Nación, Sí. hasta hace poquito, en donde va al Senado o a una comisión, no me acuerdo. Una si es- comisión. Y él, Sí. y él dice que ya se hace insostenible y no puede determinar los activos del Banco Central porque no le dicen dónde está el oro. Y que ya se ha acabado toda posibilidad de que se lo digan porque le han mandado 200.000 cartas. Bueno, A la auditoría. a la Auditoría General de la Nación. Claro. Ahora, según este fallo, deberían ahora cuando se levante la feria informarme qué es lo que han hecho. ¿Por qué? Porque inclusive yo le hago una serie de preguntas más. Por ejemplo, si tienen algún informe de la línea administrativa del banco. Por ejemplo, si alguien se opuso. Y por ejemplo, si hicieron un análisis de que esto podía ser embargable por los fondos. Porque yo se lo pregunto. Si esto era embargable. Acuérdense de la fragata Libertad. Sí, claro. Sí. Que quedó Bueno, allá en... una cosa es cuando vos el oro lo mandás a Basilea, que no es embargable, hay que decirlo con claridad, porque Basilea es como el banco central de los bancos centrales. Entonces, si vos tenés el oro en Basilea. No es que este lingote es tuyo, voy por este, te saco este. Pero sí en tránsito te lo pueden embargar. Bien, pero déjame, porque yo tengo esa sensación, me acuerdo, como integrante de un partido que fue bastante gorila en su momento, esto de que decían los radicales, los viejos radicales, mi abuelo decía esto, que Perón, ¿cómo no va a hacer lo que hizo? Tenía los lingotes de oro que rebalsaban Sí. el Banco Central. Los y se hablaba- pateaban. Sí, sí. Hoy por hoy, ¿qué representa el oro? Hoy te dicen, che, si tenés que atesorar en oro, Sí. porque es lo que 3 veces, no sé exacto, cuánto sube, siempre sube un montón. te conviene siempre el oro, porque las divisas dependen, te vayas a saber qué carajo. Pero estamos hablando, cuando hablamos de oro, hablamos del lingotito, del pedazo. Del lingote de oro. Que te tenés que Es como- poner. es como los dibujitos animados, o sea, va en una caja Claro. que tiene una pana, te tenés que poner un O sea, guantecito. es algo tangible, no es que no estamos- Son Qué lingotes. pobres que somos, te das Yo cuenta, nunca en ¿no? mi vida- Nunca son vi un lingotes lingote de de oro en diferentes mi tamaños, vida. son hay de, Claro. Exactamente, es de distintas los hay de onzas. todos los tamaños. decía. Mira, Claro, desde gramos. Cuando yo le pregunto es porque sé que se lo llevaron. Claro. Y te podré decir con cierto nivel de certeza hasta cuánto se llevaron, pero está claro que se lo llevaron. Yo me acuerdo. Hicieron todo Bueno, un procedimiento que pusieron a los trabajadores del banco, se los llevaron a una oficina, los dejaron encerrados para que venían los de la transportadora ahí. Me acuerdo que lo iban siguiendo a los camiones. ¿Te acuerdas que estaban los videos que los iban siguiendo los Sí. camiones? Acá va el oro, qué sé yo. No, pero ese video está mal porque esos camiones no eran porque No eran del eran. Banco Central. Claro. Claro. Y que iba en una transportadora privada. Fue una transportadora privada. Mirá. Bueno, y no le dieron datos todavía a nadie. A nadie. No, A nadie. nadie. La AGN no tiene nada. Es más, la comunicación formal que recibe la AGN y que después insiste, es nosotros no podemos brindar información. La propia Auditoría General de la Es más, Nación. no solo se lo pedí a él, después como soy legislador nacional, en el informe bimensual que hace en la Cámara de Diputados el jefe de gabinete se lo pregunté en las 3 veces que tuve oportunidad, en las 3 veces me contestaron lo mismo que me contestaba el presidente del Central. O sea, Sergio había Palazzo. mucha gente preocupada por No, el tema no, oro. El tema oro es algo que a esta comunidad le preocupa mucho. Sí. O sea, preguntan casi todos los días Y por lo el que tema venga, oro. y lo que Sí. venga, que pregunten, Sí. que, o sea, si hay Es uno el que momento. Claro. si hay uno que te puede dar por lo menos la mirada desde el sector de los trabajadores, pero también con información, es Sergio, que viene trabajando el tema y fue de los primeros que lo denunció. Yo te quería preguntar por el tema político y volver sobre lo político, corriéndome de Cristina, porque vos revalidaste tu cargo dentro de la estructura de la bancaria, o sea que tenés ¿cuánto tenés de mandato por 4 delante? años. 4 años. Lo hiciste también lo propio con tu banca de diputados, también otros 4 años. Y sin embargo, no me falta bancario, con el que vos sabés que yo hablo con mucho bancario, que me diga, ojo con Sergio, en los pasillos se habla de que Sergio puede tener una proyección más allá en el futuro, por supuesto. Descártela. No me digas Descártela. eso, no me digas sí. eso. No me digas, no de- Vamos a cumplir fielmente estos 4 años de mandato en ambas cosas y hacerlo con la total honestidad y transparencia y coraje que hay que hacerlo. Punto. El otro día llegué a escuchar una afiliada tuya decir en un streaming, Ay, Dios. decir candidato presidencial. No, hay Palazzo. mucha gente mucho más Pala- capaz. No niego que uno, y
Del rojo no metamos. ¿Es de Independiente? No, ¿Tiene un tatuaje de Independiente? Sí. No metamos acá, boludo. Sos un hijo de puta. Perdón, Gama Curta, el gerente. Sí. De Independiente. Y yo no quería. Mañana ganamos. No quería entrar ahí la puta madre. Y ¿Pero ahora- viste el tatuaje? Sí, yo Es sí lo tremendo conozco esto. Espera, como Alfonsín podría decir. No, que te gusta Alfonsín, podría decir. Espera, ¿te gustaría meterte ahí? No, Ya estuve. ya sé. Me fue mal. ¿Pero te gustaría entrar de vuelta ahí? No. No. Mira, soy tan fanático de Independiente y tan fanático del fútbol y todo, que ser dirigente a veces te quita la alegría de ir a la cancha. Mira qué dato Mira. ese, ¿eh? Porque si la pelota pegó en el palo, entró y al equipo le va bien, el jugador se ve el escudo y es el escudo, el técnico que hizo la estrategia, nunca el dirigente. Y si la pelota pega en el palo y se va afuera, vos sos un chorro, un delincuente, un tarado, un estúpido, que hiciste todo mal. Eso es cierto. Entonces es todo a costo y te terminás amargando, porque la verdad que a los dirigentes deportivos, aún con su error y aún los que se equivocan, yo les levanto un monumento, porque van a que los putee todo el mundo, por lo que te acabo de decir. Sí. Nunca hay una buena, son todas malas para vos. Entonces, y todos piensan, y vos no sabés el esfuerzo enorme que es pagar una nómina salarial. Mirá los problemas que hay con los jugadores, los chicos duran 2 años y ya tienen un representante que le dice, 6 meses antes que se te vence el contrato, vos podés firmar un precontrato con otro, entonces te condicionan la posibilidad a vos de que vos le renovés. No, o el Es juvenil, un que los tiene juveniles. 16 años y se te Entonces va. es una cosa de amargarse siempre. Yo los respeto mucho a los dirigentes deportivos, aún a todos los que se los critica, porque creo que hacen una enorme tarea y además los clubes hacen una enorme tarea social que a veces no hace el Estado, que es contener una gama de chicos Eso es muy, cierto. muy grandes dentro de una actividad, ya sea fútbol, básquet, todo lo que hacen los clubes. pero como dirigente que has sido de fútbol y como hincha del fútbol, me imagino que tenés posición tomada sobre el gran debate que se dio el año pasado y que tuvo y generó una grieta en una parte de la dirigencia del fútbol, que fue tema de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Pero por supuesto, toda la vida voy a querer que sean sociedades civiles, nunca sociedad anónima un club de fútbol. ¿Cuál es el club más ganador del mundo? El Real Madrid. El Real Madrid, ¿Y claro, qué es claro. Real Madrid? Sí, Pero- los socios. Claro, no es una sociedad anónima. Ujú, Real Madrid me parece que no es una sociedad anónima. ujú. Entonces, pero más allá de las características totalmente distintas, el fútbol en la Argentina, los clubes de fútbol, o los clubes de barrio, los de básquet, lo que fueran, cumplen una función enorme desde el punto de vista social. Mira, yo soy socio del club AFAL, que es de mi barrio, ahí yo vivo en 3 de febrero. Ujú. Y yo voy a veces, porque el noviecito de una de mis hijas juega al handball. He ido un par de veces a los partidos de handball. Y veo las familias adentro del barrio. Y yo voy a jugar, ponerle juego con los veteranos al doble, vamos a mentir que vamos a jugar, peloteamos un rato. Y vos ves y vas a la cantina del club, hoy ya denominada buffet, me soy muy viejo diciendo cantina, a los buffets del club, y te tomás una cerveza y hablás, y eso no tiene valor en una sociedad anónima. Que voy a entrar a comer sushi en plato fino, flaco, cambiás el eje, cambiás todo, es distinto. Sí, sí. No es que no me gusta el sushi, pero... No, si se da, ¿qué va a hacer? Tenemos que picar algo. Yo con el hambre que tengo te como un bagre cortado en pedazos. Pero me quedé pensando en eso porque, independientemente de esto, sí la política está en los clubes. Y así como en algún momento Macri lo utilizó como proyección a Boca para llegar a ser primero jefe de gobierno y luego presidente, a la inversa, muchos usaron a Independiente para terminar siendo el refugio de varios integrantes del PRO. Es decir, allí... Sí, pero ahí se mezcla todo. Sí. Porque vos tenés integrantes del PRO, que puede ser Ritondo, Grindetti, lo tenés a Montaña, que era Está Montaña, funcionario es cierto, de de Berni, Berni. qué sé yo, y lo tenés a un compañero mío que es dirigente sindical, que es Sirieli. Se mezcla, el fútbol tiene esa particularidad que te mezcla. Porque en el fondo, el fútbol es pasional y lo pasional es irracional. Contra la irracionalidad vos no podés. Es así. Amás porque amás y disfrutás porque disfrutás ir a ver a tu equipo, aún sabiendo que le va a ir mal, qué sé yo.
somos tan energúmenos que te va mal, perdiste el partido, venía en el auto y seguí escuchando la tortura de por qué perdiste. Los comentarios. Yo por lo menos lo escucho con mi hija o con mis hijas que a veces me acompañan, venimos en la radio escuchando y últimamente te venís torturando seguido. Bueno. Espera, ¿vos de quién sos hincha? De Racing, papá. Escuchame, por eso... ¿Y qué culpa tenemos todos los demás? Que vos sabés. ¿Qué culpa tenemos que tenga una Libertadores y que un día van a escapar el gol de Cárdenas y se te terminó? Mira. Escucha, pero vos, Independiente, te hiciste ¿por qué? Por mi papá. Por tu viejo. Mi viejo era hincha Independiente. ¿Pero era mendocino también tu viejo? Sí. Y tuve una alegría enorme el viernes pasado porque me había tomado unos días, estaba en el hotel de la Bancaria en Mar del Plata y veo cuando llego que tenía 2 mensajes de Bocini. Y digo, ¿qué le Pablo pasado? Y le llamo. Y me dice, no, que el club y se lanzó una camiseta histórica y sí, tengo un par de camisetas y te quería regalar una. Así que el viernes lo tuve a Bocini ahí, me regaló unas camisetas que me las voy a poner este viernes para ir a ver el partido. ¿Qué te parió? Esperá, pero que vos sabés que eso es algo que no puedo evitar y los hinchas de Racing, mis amigos hinchas de Racing me miran siempre con recelo, pero siempre digo lo mismo. Yo nunca vi un tipo más increíble en una cancha que Bocini. Bocini era un tipo, tenía esa destreza para resolver en poco espacio. Y respetado por todos los clubes, ¿no? ¿Qué querés que te diga? A nosotros nos hizo parir, nos hizo sufrir, yo lo he puteado, pero cuando pasan los años te das cuenta y empezás a valorar más allá de las camisetas, la destreza, la habilidad. Después te las cuestiones humanas, pero voy a lo futbolístico. Hay grandes ídolos en el fútbol, en otras actividades deportivas, artísticas, que uno los tiene que respetar independientemente de que no piense igual, ¿no? ¿Quién no respetaría a la Negra Sosa cuando le escucha, sea de derecha o de izquierda? Olvidate. Si te emocionó la Negra Sosa. ¿Quién no lo respetaría a Bocini, a Maradona, no siendo... Pero en las letras, decíamos el otro día, Vargas Llosa, es un tipo Riquelme. de derecha. Lo amo al Diego. Pero Soy claro. más hincha de River que de Sushi, No más o importa, menos, pero no no me importa. Ya está, que no tiene nada que hay ver. cosas que no se discuten, me parece, ¿no? Porque son parte de nuestro acervo. Bueno, para cerrar, Sergio, Volvemos a la reforma. Volvamos con la reforma, eso te iba a decir. ¿Qué están planeando ya para la semana que viene? Estas reuniones preliminares, ¿qué van a tener? Y vamos a lo picante. Vamos a lo bife. Mira, la reforma creo, como dije, que tiene que ser votada lisa y llanamente en contra. Si alguna de las cosas ellos consiguieran voto para pasarlas, yo creo que hay una estrategia comunicacional que se está llevando adelante, creo que tiene mucha más intensificación por estas horas. Nosotros estamos replicando cosas que se están haciendo bastante interesantes, explicando sobre la reforma, para contrarrestar el discurso de quienes están a favor. En segundo lugar, hay una estrategia de acercamiento con aquellos que le tienen que facilitar o no los votos. Espera, cuando hablas de estrategias comunicacionales, no hablas de la bancaria, hablas Hablo en términos del movimiento espacio, obrero. Del exacto. movimiento obrero. Porque hay salió la CGT a picantearla. Sí. Por lo menos discursivamente. Pues hay que ver que se ponen Hay una cuestión también que tiene que ver con acercamiento y reuniones que se están llevando a cabo, que se llevaron previamente y por eso no salió en diciembre y se siguen sosteniendo para conseguir los votos suficientes. Ellos en definitiva son 20 en el Senado y nosotros somos 28 y hay un mundo ahí en el que hay que trabajar y se está trabajando. Algunos legisladores responden, como digo, a los gobernadores pansindicalistas, otros a los panperonistas. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias de estar al lado de los trabajadores y no al lado del poder. Hablas de diputados y senadores también, Hablo, ¿no? en principio, sí, de diputados y senadores, pero está en el Senado esto para tratarse porque ingresó por senador. Sí. Lo tercero es que tiene que haber una acción gremial. Y en esto quiero ser contundente en lo que digo. Yo creo que hay que empezar un sistema permanente de movilización para generar el efecto de concientización en la sociedad, de visibilización de lo que va a significar esto y a su vez de presión también. Ellos presionan por los medios y presionan los empresarios y presionan de afuera, el Fondo Monetario y demás. Nosotros tenemos que presionar con los trabajadores en la calle. Claro. Y además creo que tenemos que tener una reunión de consejo directivo de la CGT y que se resuelva en ese marco, porque para eso hemos hecho la unidad en la CGT, se resuelva. Ya lo habían anunciado que iban a lanzar un paro, lo dijo el secretario gremial de la CGT, para el día del tratamiento. Yo creo que hay que hacerlo antes. Bien. Y el día del tratamiento tiene que ser un paro a partir del momento en que se empiece a tratar y con movilización a la Plaza de Mayo.
Pero previamente hay que hacer una medida de fuerza. Bueno, es lo que nos decía ayer Miriam Sí, Breguet hombre, también, ¿no? sobre la... Sí. Va por ese lado, ¿no? Sí. Sí, o sea, es- esperá, esta es la idea de Sergio, la idea que ayer contó Miriam, 2 diputados nacionales. de Hay diferentes varios bloques. en el mundo sindical, lo ha dicho Furlan, el propio secretario de la CGT lo ha dicho, creo que los muchachos Sola. del triunvirato también coinciden. O sea que vos decís que hay plafón para eso, porque los paros siempre hay que elaborarlos, Sí. vos lo sabés mejor Sí, que nadie, sí, sí. pero vos creés que hay plafón. Yo creo que hay plafón para una medida de fuerza por esto porque va a tener un impacto. Y mira, hay cosas, yo quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para decirle algunas cosas importantes a mis compañeros y compañeras trabajadoras. Vos en la actualidad, por ejemplo, tenés un convenio colectivo o un contrato de trabajo en donde no podés renunciar a tus derechos. Bueno, se viola el principio de renunciabilidad del derecho y te pueden quitar derechos a partir de ahora. Vos hoy, si no te cumplen tu convenio colectivo, podés decir, che, mirá, a mí me corresponde tal categoría, porque en un banco no soy el cajero, soy el tesorero, entonces en mi convenio dice tal cosa. Vos eso lo podías reclamar. Hoy solo lo podés reclamar considerándote despedido. Entonces te modifican las condiciones de trabajo como quieren y punto. Y te la bancás. Y si no te la bancás, te tenés que considerar despedido. Hoy, por ejemplo, vos tenés un convenio que es de actividad. Ahora te van a decir que el convenio puede ser por empresa y firmado por una comisión gremial. Imagínate una multinacional discutiendo con una comisión gremial. Si el paraguas que vos tenés es la posibilidad del gesto solidario de todos los de la actividad, luchar por eso. Si vos querés mejorar la situación de las empresas, buscá beneficio impositivo por otro lado que no sea quitándole derecho a los trabajadores o desfinanciando el sistema previsional. Otra de las cosas que hay que decir, y es que van a pagar las indemnizaciones con la plata de los jubilados. Son unos delincuentes, tienen que ir presos los que voten esto. A ver, clarito, tienen que ir presos los que voten esto, porque están cayendo casi en un delito social. No existe el delito de ese tipo. Pero habría que ponerle un artículo más para decir que quien haga eso va preso. Viste que él hizo una ley que quería que tratáramos, que el que vote un Sí. presupuesto que no Sí. tiene va preso por 3 años, 5 años. Bueno, tiene que ir preso el que haga esto, porque están sacando plata de la seguridad social, 3 puntos menos que no van a aportar a la seguridad social, y con eso van a crear un fondo que lo administrarán las compañías de seguro, los bancos, para pagar indemnizaciones. Flaco, ni siquiera es para producir, es para pagar indemnizaciones. ¿Y por qué van a pagar los jubilados que no le da 2 kilos de carne de aumento? Porque es el equivalente al aumento que le pedíamos, y con la plata de ellos vos vas a pagar un fondo de desempleo de esa naturaleza. Entonces, hay una serie de cuestiones que son aberrantes, que los trabajadores, como te digo, de plataformas sigan sin reconocerles su condición de laburante para que tengan un salario. Vos tenés la principal oferta de transporte público del mundo, no tiene un solo taxi, que es Uber. La principal oferta de contenido intelectual o de lectura, que es Google, no tiene un solo libro en una estantería. La principal empresa de e-commerce y venta de productos comerciales, que puede ser Amazon, Mercado Libre, no tiene una lata de tomate en conserva porque no tiene nada. Entonces ganan cientos de miles de millones, sus empresas valen esto, y no se hacen cargo de tener un salario mínimo para los trabajadores de su plataforma. Bueno, todas estas cosas hay que discutir, pero no con quita de derecho. Y este consabido discurso de que las leyes, mentira, mirá, mientras más flexibilización, más crecimiento del desempleo en la Argentina. Proceso de flexibilización de Menem, 18,5 fue el desempleo. Ley Banel comediante, la Alianza, 21,5 el desempleo. Macri duplicó el desempleo que le dejó Cristina. Y ¿sabes qué? Es a la inversa. Cuando hay gobiernos que generan derechos, el desempleo cae. Néstor 7,5, Cristina, por acá tengo los números, 6 y pico, Alberto igual. E inclusive en el periodo 2002-2015, con parte de ese periodo con indemnización doble, se generaron en la Argentina 4.700.000 puestos registrados y se generaron 233.000 empresas nuevas. Quiere decir que no son los derechos de los laburantes, es la economía y la política económica que desarrolla un gobierno. Maestro, como siempre, un gusto tenerte acá y charlar largo y tendido de estos temas que no es habitual que en los medios de comunicación, llamémosle tradicionales, se le dé tanto espacio a escuchar la voz de los trabajadores. Me canso de ver ayer lo decíamos conmigo, a los Julián de Diego, a los Funes de Rioja, que van a explicar
cómo hay que desarticular toda la legislación laboral para beneficio de los sectores empresariales. Y solo unos fenómenos en un artículo que pusieron los abogados empresariales, claro. porque obligan a que si hay un reclamo legal de un trabajador que sea excesivo en la cantidad de trámites, porque ellos dicen que las chicanas, o que sea excesivo el pedido, las costas la pague el abogado junto con el laburante. Pero no ponen lo mismo cuando te bajan el precio los abogados del sector empresario. Está clarito quién escribió la ley, ¿no? Son hermosos. Qué sorpresa. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Entonces le digo a la compañera que tengo en casa, le digo que no, que no milite otra... No, decirle que siga militando en la bancaria, que nos va bien, es una gran compañera, yo la felicito siempre por el coraje, a ella, a los compañeros y compañeras de la Liga de la Justicia, y agradezco a ustedes la valentía que tienen de poder poner en situación de visibilización un montón de cosas. Que vos te la hayas jugado, que ustedes se la hayan jugado con lo del 3%, la verdad, del Andís y demás, y todos los temas que han abarcado, indica que todavía tenemos esperanza, que todavía tenemos la posibilidad de creer, que todavía tenemos la posibilidad de aguantar los trapos hasta que por vía democrática consigamos un triunfo electoral que lo desaloje del poder al presidente de la nación, que responde a la caterva más reaccionaria de la Argentina, que ha vivido de los privilegios del Estado y después discute que el Estado es inútil e ineficiente. Yo, al revés, le quiero agradecer a ustedes y ponerme a disposición en todo lo que haga falta, en todo lo que tengamos que hacer juntos, poder hacerlo. Hay que defender el interés nacional y hay que estar cerca de los compañeros y las compañeras, aún en las dificultades enormes de pérdida de empleo y todo. Porque ¿sabes qué? En el fondo de todo, el poder, cuando vos tenés poder, que sos circunstancial hombre de poder, porque tenés poder por un micrófono, yo puedo tenerlo porque soy secretario de un sindicato, el poder te tiende la mano y te pone la alfombra roja. Pero mientras más cerca estés de los trabajadores, menos te vas a equivocar. Y mientras la mano sea de los laburantes, mejor te va a ir, porque el poder no abraza. Cuando llegas a tu casa te va a abrazar tu mujer, te van a abrazar tus compañeros. Así que vamos por ese camino. Gracias, Sergio. Sergio Palazzo, ese